Gracias, presidente. Bienvenido, señor gobernador del Banco de México. En la balanza de pagos que publica trimestralmente el Banco de México, destaca el rubro denominado errores y omisiones. En 2013, este rubro registró una salida de divisas por 19.655 millones de dólares. En 2014 fue de 16.772 millones de dólares y en el 2015 de 17.112 millones de dólares. Es decir, que tan solo en los primeros 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto ha habido una salida de capitales de 54.540 millones de dólares, que es una cantidad muy similar al saldo de inversión de cartera de los mexicanos en el exterior. En estos montos, le pregunto, ¿están incluidos los 100 millones de dólares que el Grupo IGA, del Grupo IGA que se encontraron allá en los papeles de Panamá, o los de Ramiro Garza Cantú, que es un contratista de Pemex, o los de Oceanografía, que Martín Díaz y los hermanos Borgio pues saquearon a Pemex y ahora sabemos que los dineros están allá en Panamá, porque además están las triangulaciones bancarias que había como HSBC, un banco que había sido sancionado ya por lavado de dinero. Es deber del Banco de México informar sobre estos aspectos porque es el responsable de llevar el control de las entradas y salidas de divisas. No se dieron cuenta de estas salidas tan grandes de estas divisas. También al Banco de México le corresponde emitir alertas que cuando se están reportando operaciones inusuales. ¿Cuáles son las alertas que emitió el Banco Central a las autoridades para que sancionaran esta fuga de capitales o estas operaciones extrañas en los papeles de Panamá? Eso por una parte. Por otro lado, la COFECE presentó un estudio sobre las condiciones de competencia en el sector financiero, por lo cual emitió una serie de recomendaciones que, aunque no son vinculantes, deberían de ser atendidas por los reguladores, entre otros por el Banco de México. Es preocupante que subsista una enorme concentración de la banca. 7 de 45 bancos que operan en el país siguen concentrando 79% de los activos, el 84% de la cartera y el 83% de las utilidades. ¿Cuál es, en su opinión, o cuál es su opinión sobre el estudio que hace la COFECE, la Comisión Federal de Competencia, en específico las recomendaciones que emitió y qué está haciendo el Banco de México para mejorar las condiciones de competencia en el sector financiero? Por otro lado, está el tema de la devaluación. Pues la devaluación, vista desde el ángulo que usted la ve, es uno. Dice que la economía, bueno, habló de muchas cosas, pero si la economía de Estados Unidos va muy bien y la devaluación hace más competitivas a las exportaciones, ¿por qué eso no se refleja en el crecimiento de México? Y yo creo que la devaluación afecta muy gravemente a la inmensa mayoría de la población que vive con su exiguo salario y que no vive de las exportaciones, sino netamente de su salario. Causa enorme daño, pero hay que decir que esta devaluación incrementa también el costo de la deuda externa, tanto del sector público como del sector privado, y que entonces yo le pregunto, si las exportaciones se vuelven más competitivas, ¿eso ayuda? Sí, pero a un núcleo muy pequeño de la población. Y la devaluación es una buena oportunidad para sustituir importaciones, que pudiera ser un ángulo positivo, pero siempre y cuando hubiera una política pública de fortalecimiento de la industria nacional, que no se ve por ningún lado. Por otro lado está el tema de la devaluación. Ay, déjeme encontrarlo. Pero hago mientras los remanentes. Los remanentes del Banco de México en 2015 fueron de 378.235 millones de dólares. 109.142 será para incrementar
las reservas de capital, 30,000 millones para las reservas para incrementar las reservas por revaluación, de tal manera que el remanente neto que se le entrega al gobierno es de 239,000 millones de dólares, que aquí se dice que está bien inyectado a la deuda, pero pudiera reinyectarse mejor en Pemex, porque Pemex es el que le da la garantía a la deuda pública. Sin Pemex ya no le van a dar la garantía al gobierno. Entonces sería mejor fortalecer Pemex para que sigamos teniendo garantía de obtener mayor o nuevos financiamientos. Sin embargo, pues no se está etiquetando o aplicando este recurso para el fortalecimiento de Pemex. En relación al crecimiento, la inflación y el crecimiento, pues es incuestionable que los costos de una inflación elevada, descontrolada, serían muy altos para la economía, y hay que reconocer que el Banco de México ha mantenido controlada la inflación, aunque esto no se refleja en el crecimiento económico ni en el bienestar de la población. Si contamos de 2000 a 2015, la inflación suma 4.3% promedio anual, un poco arriba del límite establecido por el Banco de México. Sin embargo, el PIB per cápita en este periodo aumentó solo 0.6% del promedio anual. El crecimiento ha sido muy pobre y las desigualdades se han venido incrementando. Usted dice que la economía de Estados Unidos está muy bien y que la devaluación hace más competitivas las exportaciones, pero esto no se refleja en una tasa de crecimiento. Y hablando de crecimiento, ¿por qué usted está estimando una tasa de crecimiento entre 2 y 3% menor al promedio mundial, que es de 3%, y también 2 o 3% menor al promedio de los países emergentes, que es de 4%? Si ustedes siempre se basan en esos índices para estimar la tasa de crecimiento. Ya sabemos que ustedes luego estiman una tasa de crecimiento, el gobierno sobre todo, y luego van mes a mes bajando sus estimaciones para acabar en un promedio de 1.2% para cerrar. Son otras preguntas las que yo quiero hacerle, me esperaré a una segunda ronda. Es cuanto, gracias. Pues el gobernador del Banco de México no nos está dando una explicación de por qué se dieron estos montos tan elevados de salida de capitales. Nos dice que las operaciones ilegales, como las del Panama Paper, no se capturan, lo cual significa que la fuga de capitales es aún mayor de la que se reporta. Pero pues es evidente que están observándose fallas en los órganos reguladores. El Banco de México es uno de los órganos reguladores de los flujos hacia el exterior. Y este asunto de los papeles de Panamá pues deja claro que hay poderosos intereses para lograr la protección, o da la impresión de que hay una impunidad de protección a las élites que son intocables. Y entrando al tema del sistema financiero, usted, como también las autoridades hacendarias, han observado o han afirmado que el sistema financiero está funcionando muy bien, que es un sistema financiero muy sano, etcétera. Pero a 2 años de haberse implementado la reforma financiera, pues los resultados son muy preocupantes, al revés de lo que usted señala. La información que publica el Banco de México muestra, primero, que el financiamiento de la banca comercial al sector no bancario pasó de 21% del PIB en 2013 a 23% en 2015, o sea que solo creció 1% promedio anual. A este paso de tortuga, a este ritmo, pues se van a requerir 25 o 30 años para alcanzar la meta que ustedes ofrecieron con la reforma financiera. Por otro lado, usted dice que la devaluación no afecta a la población, la gente que vive de su salario tiene ahora
un poder adquisitivo menor, alrededor de 30% por este tema de la devaluación. Pero al Banco de México le compete procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y puede aplicar varias medidas. Aquí se ha analizado una, la intervención del mercado de cambios mediante la oferta de dólares, es decir, las subastas. Se está reconociendo que se utilizó alrededor de 30,000 millones de dólares de las reservas internacionales. A pesar de ello, la devaluación aumentó más del 18%. En febrero pasado, la Comisión de Cambios reconoció que este mecanismo de subasta de dólares no había servido para nada. El Banco de México hizo uso entonces de otro instrumento que fue aumentar las tasas de interés objetivo en 50%, ubicándola en 3.75%. Entonces, parecería que esta medida también funcionaría, porque antes de la medida, 17 de febrero, el tipo de cambio superaba los 19 pesos por dólar. Al 30 de marzo bajó a 17.24, pero en abril, en este mes, volvió a repuntar y tiene una tendencia a la alza, está en 17.78 pesos por dólar. Y en los precriterios de política económica para 2017 que presentó la Secretaría de Hacienda y que retoma usted en su exposición, estima que a finales de 2016 el tipo de cambio se ubicará en 17.50 y en el 17 en 17 pesos por dólar. La pregunta sería, ¿por qué tardaron tanto tiempo subastando reservas internacionales si no lograba el objetivo y solo se alentaba la especulación? Y para que se alcancen las metas de estos precriterios de política económica, ¿qué medidas va a aplicar? ¿Van a continuar utilizando o subastando reservas internacionales o van a aumentar otra vez la tasa de interés o qué otras medidas van a aplicar? Por otro lado, es cuestionable el tema de la inflación, porque si bien es cierto que en promedio está en niveles aceptables, el índice de precios al productor al primer trimestre de 2016, es decir, de este año, se disparó a 4.2%, eso sin incluir petróleo, y ello impactará sin duda alguna a los consumidores tarde que temprano. Por otra parte y por último, bueno, como ya me miró, dejaré hasta ahí esperando que haga una respuesta puntual a mis preguntas. Gracias, señor gobernador. Usted muy generosa.